Mi esposo me acusó de acostarme con su propio padre, luego nos abandonó por 5 años sin dar ni un solo peso de pensión mientras yo criaba a 2 hijos sola, y ahora aparece en mi puerta exigiendo mudarse conmigo y amenazando con quitarme la custodia de los niños que él mismo abandonó. Mi esposo Carlos me acusó de meterme con su padre cuando nuestro hijo Toño tenía apenas 2 años. ¿Su prueba? Que a su papá, don Francisco, le encantaba pasar tiempo con nuestro hijo, eso era todo. Don Francisco venía cada fin de semana, traía juguetes, le enseñaba a lanzar la pelota de béisbol, le leía cuentos, cosas normales de abuelo. Pero a Carlos se le metió en la cabeza que don Francisco estaba demasiado apegado para ser solo un abuelo. Una noche, Carlos llegó borracho de jugar póker con sus amigos y empezó a gritar que nuestro hijo se parecía más a don Francisco que a él. La misma nariz, los mismos ojos, la misma risa. Yo tenía 8 meses de embarazo de nuestra segunda hija cuando me dijo esto. Exigió que admitiera la aventura. Cuando le dije que estaba loco, hizo una maleta y se fue. Se mudó con su hermano Lalo. Le dijo a toda su familia que yo lo había estado engañando con don Francisco. Su madre, doña Gloria, me llamó llorando, preguntándome cómo podía hacerle eso a su familia. Don Francisco estaba destrozado. Dejó de visitarnos por completo porque Carlos amenazó con golpearlo si se acercaba a su hijo otra vez. Yo estaba embarazada, sola con un niño pequeño, y mi esposo acababa de destruir a su propia familia por una alucinación, pero no tenía tiempo para derrumbarme, tenía cuentas que pagar y niños que criar. Regresé a trabajar 2 semanas después de dar a luz. Encontré una guardería que abría a las 6 de la mañana para poder dejar a los niños antes de mi turno en el hospital. Soy radióloga. Buena paga, horarios estables. Carlos nunca pagó pensión alimenticia. Decía que no iba a pagar por niños que tal vez no eran suyos. No lo perseguí por eso. Simplemente trabajé horas extras todas las semanas. Tomé turnos los fines de semana. Mis hijos no necesitaban un padre que pensara tan poco de su madre. Pasaron 5 años. Mi hijo Toño tiene 7 años ahora, y mi hija Dora tiene 5. Me ascendieron a jefa de radiología. Compré una casa pequeña por mi cuenta. Nada lujoso, pero es nuestra. Los niños están prosperando. Mi hijo juega en la liga infantil de béisbol. Saca puro 10 en la escuela. Mi hija hace gimnasia. Carlos nunca llamó, nunca visitó. Se perdió cada cumpleaños, cada Navidad, cada festival escolar. Don Francisco enviaba tarjetas y dinero para los cumpleaños a través de mi hermana porque tenía demasiado miedo de Carlos para contactarme directamente. Entonces, el mes pasado, Carlos aparece en mi puerta. No para disculparse. No para ver a los hijos que abandonó. Perdió su trabajo hace 8 meses. Su novia lo corrió de la casa. Ha estado viviendo con su hermano Lalo, pero la esposa de Lalo ya quiere que se vaya. Necesita un lugar donde quedarse. Y dice que ha estado pensando. Y que tal vez exageró con todo el asunto de don Francisco. Que tal vez deberíamos intentarlo de nuevo. Por los niños. Me quedé allí mirándolo. Este hombre que destruyó nuestro matrimonio con acusaciones demenciales. Que abandonó a sus hijos, que me dejó luchar sola durante 5 años. Estaba parado en mi porche pidiendo mudarse. Le dije que absolutamente no. Ahí fue cuando se puso agresivo. Empezó a decir que yo le debía. Que tenía derecho a la mitad de la casa ya que técnicamente seguimos casados por bienes mancomunados. Que ahora quería la custodia compartida. Que había sido generoso dejándome tener a los niños todo este tiempo. Pero que ahora quería sus derechos como padre. Cada día desde entonces ha estado intensificando las cosas, llamando 20 veces al día. Presentándose en mi trabajo, diciéndole a la escuela de los niños que deberían permitirle recogerlos, dejando mensajes diciendo que me llevará a la corte por alienación parental, que puse a los niños en su contra, que probará que soy una madre no apta por trabajar demasiadas horas. Ayer fue la gota que derramó el vaso. Llamó y dijo que don Francisco accedió a hacerse una prueba de paternidad para probar que Carlos tenía razón todo el tiempo, que cuando demostrara que nuestro hijo era de don Francisco, él obtendría la custodia completa de nuestra hija y yo le debería pensión a él por el daño emocional. Llamé a don Francisco inmediatamente. Estaba confundido. Dijo que Carlos nunca lo contactó sobre ninguna prueba. Carlos estaba mintiendo sobre su propio padre para tratar de asustarme. Colgué y llamé a mi amiga Jazmín. Ella es asistente legal. Le pedí que me viera en la casa del hermano de Carlos con los papeles de separación que había tenido guardados por 5 años. Era hora de terminar esto correctamente. Manejamos hacia allá a la hora de la cena. Sabía que toda la familia estaría allí. La casa de Lalo. Comida de domingo. Doña Gloria siempre cocina. Toqué. Lalo abrió. Me vio. Y su cara se puso pálida. El comedor estaba lleno. Doña Gloria. La esposa de Lalo. Melania. La hermana de Carlos. Elena. Y Carlos sentado en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Carlos se levantó sonriendo. ¿Cambiaste de opinión sobre dejarme volver a casa? Dijo. Puse los papeles de separación sobre la mesa. De hecho, vine a darte esto. Y para que tu familia sepa que Carlos me ha estado acosando durante semanas. Exigiendo dinero. Exigiendo la casa que compré yo sola, amenazando con llevarse a los niños que abandonó. Y mintiendo sobre que don Francisco se haría una prueba de paternidad. Doña Gloria soltó un grito ahogado. Su cara se puso blanca y sus dedos se clavaron en el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron pálidos.
Lalo empujó su silla hacia atrás y se levantó despacio, mirándome como si estuviera viendo algo que no quería creer. La mano de Melania voló para cubrirse la boca y sus ojos se abrieron mucho. Elena miraba de un lado a otro entre Carlos y yo, y pude ver cómo entendía que algo estaba muy mal aquí. Toda la habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido del tenedor de alguien golpeando su plato. Carlos trató de reírse, pero le salió raro y forzado. Me hizo un gesto con la mano como si yo estuviera siendo tonta. Ella solo está siendo dramática, dijo. Necesitamos hablar de esto en privado. No enfrente de todos. Lalo lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. ¿La has estado acosando? Su voz era plana y dura. ¿Y mentiste sobre que papá aceptó hacerse una prueba de paternidad? Toda la cara de Carlos se puso roja, empezando por su cuello y subiendo hasta su frente. Empezó a poner excusas rápido, hablando encima de Lalo. Ella me abandonó primero. Ella se negó a admitir la verdad sobre lo que hizo con papá. Yo tenía todo el derecho de irme. Ella me obligó a salir. Doña Gloria lo interrumpió, y su voz temblaba. ¿Qué verdad, Carlos? Ella acaba de decir que Francisco nunca aceptó ninguna prueba. ¿De qué verdad estás hablando? Mantuve mi voz calmada, aunque mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mi garganta. Carlos apareció en mi casa el mes pasado exigiendo mudarse. No ha llamado ni visitado a los niños en 5 años. Nunca pagó ni un solo peso de pensión alimenticia. Cuando le dije que no, empezó a amenazarme. Dijo que se llevaría a los niños. Dijo que tenía derecho a la mitad de mi casa, aunque la compré yo sola con dinero que gané trabajando horas extras durante 5 años mientras él no estaba. Luego inventó esa mentira sobre don Francisco, haciéndose una prueba de paternidad para asustarme y que le diera lo que quiere. Melania habló entonces y su voz estaba tensa. Gloria. Carlos ha estado viviendo con nosotros por 8 meses. No ayuda con las cuentas. No busca trabajo. Solo juega videojuegos todo el día y se queja de lo injusta que es su vida. Le dije a Lalo hace 2 semanas que Carlos necesitaba irse de nuestra casa. Lalo asintió y miró a su madre. Ha estado hablando durante semanas sobre volver con ella. No porque la ame o extrañe a sus hijos. Porque necesita un lugar donde vivir y cree que tiene derecho a la casa que ella compró. Doña Gloria se volvió hacia Carlos y se le quebró la voz. ¿Es esto verdad? Carlos explotó. Golpeó la mesa con las manos y se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Todos se pusieron en mi contra. Ella los envenenó igual que envenenó a mis hijos. Se supone que ustedes son mi familia, pero le creen a ella más que a mí. Jazmín tenía su teléfono afuera y vi que presionó el botón de grabar. Lo sostuvo bajo a su lado donde Carlos no podía verlo. Pero la cámara apuntaba directo a él mientras gritaba. La puerta principal se abrió y don Francisco entró. Doña Gloria debió haberle enviado un mensaje para que viniera a cenar. Se congeló en la entrada cuando me vio parada allí. Su cara palideció. Carlos lo vio y algo se rompió. Se lanzó hacia don Francisco gritando. «Arruinaste mi vida, me quitaste todo». Lalo agarró a Carlos por el pecho y lo detuvo. Carlos seguía tratando de llegar a don Francisco, lanzando manotazos. Elena saltó y empezó a gritar que todos se calmaran, pero nadie escuchaba. Miré a don Francisco y sentí una opresión en el pecho. Siento traer esto a su cena familiar. Pero necesitaba testigos para escuchar la verdad sobre lo que Carlos ha estado haciendo. Cómo me ha estado acosando y amenazando con llevarse a los niños que abandonó. Los ojos de don Francisco se llenaron de lágrimas y su voz salió ronca. ¿Significa esto que puedo ver a mis nietos otra vez? Esa pregunta rompió algo en doña Gloria. Empezó a llorar. Todo su cuerpo temblaba. Se llevó las manos a la cara. ¿Cómo dejé que mi hijo me convenciera de que harías algo tan horrible? No he visto a mis nietos en 5 años porque creí sus mentiras. ¿Qué clase de madre soy? ¿Qué clase de abuela? Elena miraba a Carlos con la boca abierta y parecía que acababa de darse cuenta de que su hermano había estado mintiendo a todos por años. Lalo se levantó y se acercó a Gloria como si quisiera estar listo para atraparla si se desmayaba. Melania se quedó en su silla, pero tenía las manos planas sobre la mesa y podía ver sus nudillos poniéndose blancos de lo fuerte que presionaba. Carlos miró alrededor de la habitación a todos mirándolo fijamente y vi cómo cambiaba su cara. La ira se drenó y de repente sus ojos se humedecieron y su voz salió temblorosa. Dijo que sabía que se había equivocado, pero que seguía siendo su padre y merecía otra oportunidad. Que yo estaba haciendo mala manteniendo a sus hijos lejos de él, que necesitaban a su papá aunque él cometiera errores. Doña Gloria se limpió los ojos con su servilleta y lo miró como si quisiera creerle, pero no podía obligarse a hacerlo. Lalo negó con la cabeza lentamente y don Francisco simplemente se quedó allí congelado en la entrada. Jazmín avanzó entonces y sacó una carpeta de su bolsa. Caminó directo hacia Carlos y puso los papeles frente a él en la mesa. Su voz era calmada y profesional cuando explicó que estos eran papeles de separación y tenía 30 días para responder. Que su acoso ahora estaba registrado con múltiples testigos que lo escucharon esta noche. Que sus amenazas sobre la custodia se incluirían en la demanda oficial. Carlos miró los papeles como si fueran a morderlo y su cara se puso roja otra vez. Lalo habló antes de que Carlos pudiera empezar a gritar. Le dijo a Carlos directamente que necesitaba empacar sus cosas esta noche e irse de su casa. Que Lalo no podía tener a alguien viviendo con él que tratara a la familia de esta manera y mintiera sobre su propio padre.
Melania asintió con fuerza y agregó que Carlos tenía una hora para sacar sus cosas e irse, o llamaría a la policía ahora mismo. Carlos se volvió hacia Lalo entonces, y su voz se puso fuerte y desagradable. Llamó a Lalo traidor y dijo que toda la familia se arrepentiría de elegir mi lado sobre el suyo. Que todos iban a lamentarlo cuando demostrara que tenía razón sobre todo. Elena se levantó y le dijo a Carlos que dejara de hacer amenazas y simplemente se fuera. Doña Gloria estaba llorando más fuerte ahora, y don Francisco entró a la habitación y puso su mano en su hombro. Miré a Jazmín e incliné mi cabeza hacia la puerta. Salimos juntas mientras Carlos seguía gritando detrás de nosotras sobre lo injustos que eran todos. Escuché la voz de Lalo haciéndose más fuerte diciéndole a Carlos que se callara y empezara a empacar. Doña Gloria nos siguió afuera al porche y estaba temblando. Me agarró la mano y sus dedos estaban fríos y húmedos por el llanto. Dijo entre lágrimas que debería haber cuestionado la historia de Carlos hace 5 años. Que fue una tonta por creerle y se perdió tanto de la vida de sus nietos por eso. Que sentía mucho todo. Retiré mi mano suavemente y tomé aire. Le dije honestamente que apreciaba sus disculpas, pero necesitaba tiempo para pensar en todo esto. Que Toño y Dora eran mi única prioridad y tenía que protegerlos. Que necesitaría ver un cambio real de todos antes de dejar que la gente volviera a sus vidas. Doña Gloria asintió y se limpió la cara con ambas manos. Dijo que entendía y esperaría tanto como fuera necesario si eso significaba que podría ver a sus nietos algún día. Jazmín y yo subimos a su coche y nos fuimos. Podía ver la casa de Lalo en el espejo lateral haciéndose más pequeña y sentí esta extraña mezcla de alivio y agotamiento. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegáramos al final de la calle y miré hacia abajo para ver a Carlos llamando ya. Rechacé la llamada y puse mi teléfono en silencio. A la mañana siguiente mi teléfono sonó a las 7 de la mañana y me despertó. Lo tomé de mi mesa de noche y vi un número que no reconocía. La voz de un hombre dijo que era el licenciado Barajas y que Jazmín lo había conectado con mi caso. Dijo que revisó mi situación anoche después de que Jazmín le enviara todo y quería reunirse conmigo hoy. Que las amenazas de Carlos eran serias y necesitábamos movernos rápido en el caso de custodia antes de que él intentara algo. Me senté en la cama y mi corazón empezó a latir más rápido. Le dije que podía ir a su despacho cuando él quisiera. Dijo que a las 10 en punto funcionaría y me dio la dirección. Preparé a Toño y Dora para la escuela y los dejé temprano. Luego conduje al despacho del licenciado Barajas, que estaba en un edificio pequeño cerca del juzgado. La sala de espera tenía sillas de piel café y revistas sobre una mesa de vidrio. Una mujer en la recepción sonrió y me dijo que pasara directo a su oficina. El licenciado Barajas se levantó cuando entré y me dio la mano. Tenía quizás unos 50 años, canas y lentes, y vestía un traje azul oscuro. Señaló una silla frente a su escritorio y me senté. Abrió una carpeta que tenía papeles extendidos dentro y empezó a hablar. Explicó que el abandono de 5 años de Carlos en realidad hacía mi caso mucho más fuerte. Que a los tribunales no les gustan los padres que desaparecen y luego aparecen exigiendo derechos cuando es fácil para ellos. Que los jueces miran patrones de comportamiento, y el patrón de Carlos era claro. Me pidió que le contara todo desde el principio. Así que le conté sobre las acusaciones de Carlos y cómo se fue cuando yo estaba embarazada. Sobre los 5 años sin contacto y sin dinero. Sobre Carlos apareciendo el mes pasado queriendo mudarse y luego amenazándome cuando dije que no. Barajas tomaba notas todo el tiempo que yo hablaba y hacía preguntas sobre fechas y detalles específicos. Quería saber sobre el estado mental de Carlos cuando hizo las acusaciones sobre don Francisco. Si Carlos alguna vez había sido violento o amenazante antes de irse. Le dije que Carlos nunca me pegó, pero gritaba y aventaba cosas cuando se emborrachaba. Que las acusaciones salieron de la nada una noche después del póker y no tenían ningún sentido. Barajas preguntó por don Francisco y le expliqué lo cercano que era con nuestro hijo y lo normal que eso parecía para todos excepto para Carlos. Preguntó sobre la situación actual de Carlos y le conté todo lo que Melania había dicho sobre Carlos viviendo con ellos 8 meses sin trabajar ni ayudar con los gastos. Sobre cómo Carlos admitió que perdió su trabajo y su novia lo corrió. Barajas asintió y escribió más notas. Dijo que estaba construyendo una imagen de alguien desesperado e inestable en lugar de alguien que realmente se preocupara por ser padre. Que el momento que eligió Carlos hacía obvio que esto se trataba de necesitar un lugar donde vivir y no sobre los niños. Luego Barajas sacó el tema de la pensión alimenticia y su voz se puso más seria. Dijo que podíamos solicitar el pago retroactivo de los últimos 5 años. Que aunque Carlos alegara que los niños podrían no ser suyos, eso nunca se probó, y él seguía siendo legalmente su padre. Que 5 años de pensión podrían sumar una cifra grande dependiendo de los ingresos que pudiéramos probar que Carlos tuvo durante ese tiempo. Dijo que esto podría hacer que Carlos retrocediera si se daba cuenta de que abrir esta puerta legal le costaría dinero en lugar de conseguirle un lugar gratis para vivir. Le pregunté si eso realmente funcionaría. Y Barajas dijo que a veces, cuando la gente se da cuenta de que la corte significa consecuencias para ellos, y no solo amenazas contra otros, de repente pierden el interés en pelear. Le pregunté a Barajas sobre los niños y si tendrían que hablar en la corte. Mis manos temblaban cuando lo mencioné. Se recargó en su silla y dijo que era el último recurso. Que los jueces tratan de mantener a los niños fuera de las batallas de custodia cuando es posible, pero explicó que podríamos necesitar una psicóloga infantil para evaluarlos. Alguien que pudiera hablar con Toño y Dora y escribir un informe sobre qué era lo mejor para ellos.
Me sentí enferma pensando en mis hijos siendo interrogados sobre su padre, sobre ellos teniendo que explicarle a un extraño por qué no conocían al hombre que se suponía que era su papá. Barajas debió haber visto mi cara porque agregó que la psicóloga lo haría cómodo, que no sería como un interrogatorio en la corte, solo conversaciones sobre su vida y sentimientos. Asentí y traté de respirar normal. Salí de su oficina alrededor del mediodía y manejé directo al trabajo para mi turno de la tarde. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara al hospital. Mensaje tras mensaje de Carlos. Me estacioné y miré la pantalla. 20 mensajes ya. Los primeros eran casi amables, diciendo que deberíamos hablar, que me extrañaba a mí y a los niños, que sentía cómo fueron las cosas en casa de Lalo. Luego se ponían enojados, exigiendo que le devolviera la llamada, diciendo que no tenía derecho a avergonzarlo frente a su familia, acusándome de envenenar a todos en su contra. Luego se volvían patéticos, diciendo que no tenía a dónde ir, que su propia familia lo corrió por mi culpa, que le debía otra oportunidad. Recordé lo que Barajas dijo sobre guardar todo. Empecé a tomar capturas de pantalla de cada mensaje. Los guardé en una carpeta en mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Esto era evidencia. Esto era prueba de exactamente lo que Carlos estaba haciendo. Recogí a Toño y Dora de la estancia esa tarde. Toño estaba callado en el coche. Me miraba por el espejo retrovisor con expresión preocupada. Cuando llegamos a casa y empecé a hacer la cena, finalmente habló. Preguntó por qué la abuela Gloria lo llamó hoy. Se me cayó el estómago. Dejé de picar verduras y me di la vuelta. Le pregunté a qué se refería. Dijo que su maestra fue por él al recreo, que había una llamada para él en la oficina, que era la abuela Gloria y quería saber cómo estaba. Le preguntó sobre la escuela y el béisbol, le dijo que lo extrañaba, sentí que mi cara se calentaba. Gloria consiguió mi número a través de Lalo de alguna manera. Llamó a la escuela mientras yo estaba en el despacho de Barajas. Llamó a mi hijo de 7 años sin preguntarme primero. Me arrodillé junto a Toño y traté de mantener mi voz calmada. Le dije que algunas situaciones familiares eran complicadas ahorita, que la abuela Gloria lo quería pero las cosas eran difíciles con su padre. Preguntó si él hizo algo malo, lo abracé fuerte y le dije que no, que nada de esto era su culpa, que los adultos a veces tenían problemas que no tenían nada que ver con los niños. Dora estaba jugando con sus muñecas en el piso de la sala, ni siquiera levantó la vista durante la conversación. Me di cuenta de que ella no recordaría a Gloria en absoluto. Ella ni siquiera había nacido cuando Carlos se fue y todo se derrumbó. Toño tenía algunos recuerdos de su abuelo. Mencionó una vez que recordaba a alguien enseñándole a atrapar una pelota, que recordaba a un hombre con cabello gris leyéndole cuentos. Pero incluso esos recuerdos eran borrosos ahora. Me preguntó hace unos meses por qué el abuelo Pancho, don Francisco, dejó de venir. Le dije que el abuelo tuvo que mudarse un tiempo. Parecía más fácil que explicarle que su padre acusó a su abuelo de algo terrible, que su padre destruyó a su propia familia por nada. Mi teléfono sonó 2 días después mientras cargaba el lavaplatos. Un número conocido. Casi no contesto. Pero algo me hizo contestar. Era don Francisco. Su voz temblaba. Dijo que esperaba que estuviera bien que llamara. Que Lalo le dio mi número después de la confrontación en la cena. Hablaba rápido como si tuviera miedo de que yo colgara. Dijo que no quería causarme más estrés, que sabía que yo tenía suficiente con qué lidiar, pero que extrañaba a sus nietos desesperadamente desde hacía 5 años. Preguntó si había alguna oportunidad de verlos, aunque fuera solo una vez. Me senté en la mesa de la cocina. Le dije honestamente que le creía, que nunca pensé que él hiciera nada malo, que las acusaciones de Carlos eran locas desde el principio. Pero tenía que tener cuidado ahora. Carlos estaba amenazando con la custodia. Si dejaba a don Francisco estar cerca de los niños y Carlos se enteraba, lo usaría en mi contra. Alegaría que estaba dejando gente cerca de ellos que él no aprobaba, que yo estaba siendo imprudente con sus hijos. Don Francisco se quedó callado un minuto. Luego dijo que entendía, que no quería hacerme las cosas más difíciles. Pero preguntó si tal vez podría escribirle cartas a Toño y Dora. Nada que causara problemas legales, solo cartas para que supieran que su abuelo los quería, que pensaba en ellos todos los días, que nunca quiso dejar de ser parte de sus vidas. Sentí lágrimas en los ojos. Le dije que las cartas estarían bien, que me aseguraría de que los niños las recibieran. Me dio las gracias como 5 veces antes de colgar. Me senté en la mesa un rato después, pensando en cómo Carlos destruyó tantas relaciones, cómo su paranoia lastimó a todos los que lo amaban. Pasaron 3 semanas. El trabajo estaba pesado. Los niños tenían escuela y actividades. Empezaba a pensar que tal vez Carlos se había rendido. Entonces llamó el licenciado Barajas. Carlos presentó una contrademanda, exigiendo custodia compartida inmediata, alegando que yo lo había estado alienando de los niños, negándole sus derechos parentales. Barajas dijo que esperaba esto, que ya teníamos nuestra respuesta preparada, que la demanda de Carlos estaba llena de huecos, sin evidencia de alienación, sin prueba de que intentó mantener contacto durante los 5 años que se fue, sin explicación de por qué de repente le importaba la custodia ahora. Barajas dijo que el tribunal vería a través de eso. Pero aún teníamos que pasar por el proceso. El juzgado asignó un mediador llamado Braulio Sánchez.
Programó una sesión de mediación obligatoria antes de que pudiera haber cualquier audiencia. Barajas explicó que esto era procedimiento estándar. Que los tribunales quieren que los padres traten de arreglar las cosas antes de que un juez tenga que decidir, pero dudaba que Carlos fuera lo suficientemente razonable para que la mediación funcionara. Dijo que me preparara para que fallara, para prepararme para una audiencia de custodia completa. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso. Dijo que probablemente de 2 a 3 meses a partir de ahora, tal vez más dependiendo de la agenda del juzgado. Me sentí agotada solo de pensarlo. Tenía mi cita de terapia ese jueves. Había estado viendo a alguien por cerca de un año. Empecé a ir después de que me ascendieron y finalmente tuve un seguro lo suficientemente bueno para pagarlo. El consultorio de mi terapeuta estaba en un edificio pequeño cerca del hospital. Sillas cómodas y luz suave. Me senté e inmediatamente empecé a llorar. Le conté sobre Carlos apareciendo, sobre las amenazas y la demanda de custodia, sobre estar aterrorizada de que pudiera llevarse a mis hijos. Ella me pasó pañuelos y me dejó hablar. Luego me recordó algo que yo seguía olvidando, que yo había sido una madre estable y amorosa por 5 años, que trabajé duro y proveí para mis hijos, que eran felices, sanos y estaban prosperando, que Carlos eligió estar ausente, que él se fue y se mantuvo lejos. Que los tribunales miran patrones de comportamiento y mi patrón era claro. Yo era la madre que estaba presente. Cada día. Carlos fue el que desapareció. Caminé por mi siguiente turno como en una neblina. Seguía equivocándome en cosas simples. Puse el expediente del paciente equivocado en el escáner. Olvidé marcar las imágenes que ya había revisado. Mi supervisora, María, me llevó a su oficina. Después de que casi le doy a alguien los resultados equivocados, cerró la puerta y preguntó si todo estaba bien en casa. Me senté y sentí todo el estrés golpearme de una vez. Le dije que mi exesposo había vuelto después de 5 años, que estaba amenazando con la custodia, que tenía abogados y fechas de corte y no podía concentrarme en nada. La cara de María se suavizó. Dijo que el hospital tenía recursos para este tipo de cosas. Un programa de asistencia al empleado que podía ayudar con costos legales. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Sacó un folleto y circuló un número de teléfono. Dijo que debería llamarles, que habían ayudado a otra gente a través de divorcios y batallas de custodia. Le agradecí y volví al trabajo. Llamé al número en mi hora de comida. Me programaron una cita de ingreso para la semana siguiente. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. Toño tenía práctica de béisbol a las 9. Empaqué su maleta y manejé al campo cerca de la primaria. Otros padres ya estaban poniendo sillas a lo largo de la reja. Toño corrió a unirse a sus compañeros y yo encontré mi lugar usual en la sombra. El entrenador empezó el calentamiento y yo estaba revisando mi teléfono cuando vi el coche de Carlos entrar al estacionamiento. Se me cayó el estómago. Se bajó y empezó a caminar hacia el campo. Me levanté rápido y llamé a Toño. Le dije que se quedara con su entrenador sin importar qué. La cara de Toño se puso preocupada, pero asintió y corrió de regreso. Carlos llegó a la reja y exigió hablar con su hijo. Mantuve mi voz firme y le dije que todo contacto ahora era a través de abogados, que necesitaba irse. La cara de Carlos se puso roja. Empezó a gritar que yo no podía mantenerlo lejos de su propio hijo, que él tenía derechos. El entrenador notó el alboroto y se acercó. Le pidió a Carlos que se fuera del campo. Carlos se puso más ruidoso. Dijo que nadie podía decirle qué hacer con su hijo. Otra mamá sacó su teléfono. Me puse entre Carlos y Toño. Le dije a los otros niños que siguieran jugando. Carlos seguía gritando sobre derechos parentales y cómo yo había envenenado a todos en su contra. La policía llegó como 10 minutos después. 2 oficiales caminaron al campo y Carlos seguía despotricando. Le pidieron que se calmara y explicara la situación. Carlos dijo que yo lo estaba manteniendo lejos de su hijo, que estábamos casados y él tenía todo el derecho de estar ahí. Los oficiales me pidieron mi versión. Expliqué que habíamos estado separados 5 años, que Carlos no pagaba pensión y no tenía ningún acuerdo de custodia, que mi abogado me dijo que lo mantuviera lejos hasta que la corte decidiera. Los oficiales fueron profesionales al respecto. Le dijeron a Carlos que sin una orden de custodia yo tenía la autoridad legal completa como el padre con la custodia física, que necesitaba irse y hacerlo a través de los canales legales adecuados. Carlos discutió, pero no se la perdonaron. Un oficial lo acompañó a su coche mientras el otro se quedó a tomar mis datos. Dijo que levantarían un reporte. Toño estaba llorando cuando volví con él. El entrenador había mantenido a los otros niños ocupados, pero todos vieron lo que pasó. Llamé a Barajas desde el estacionamiento después de la práctica. Le conté sobre Carlos apareciendo y el reporte policial. Barajas dijo que esto era de hecho bueno para nuestro caso, que mostraba que el comportamiento de Carlos estaba empeorando, que solicitaría una orden de restricción temporal de inmediato. Usó el reporte policial como evidencia. Pregunté cuánto tomaría eso. Dijo que usualmente 48 horas para órdenes de emergencia, que el juez vería que Carlos estaba escalando y la otorgaría rápido. Sentí algo de alivio, pero Toño estuvo callado todo el camino a casa. Preguntó si su papá iba a seguir apareciendo. Le dije que no, que los abogados lo estaban arreglando, que él estaba a salvo. Barajas llamó el lunes por la tarde. El juez otorgó la orden de restricción. Carlos no podía acercarse a menos de 150 metros de mí, de los niños, su escuela o cualquiera de sus actividades. Violarla significaba arresto.
Barajas me mandó una copia por correo y se la reenvié a la escuela y al entrenador de Toño. Puse una en mi coche y una en el trabajo. El martes por la noche sonó mi teléfono. El nombre de Gloria en la pantalla. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Dijo que Lalo le contó lo del campo de béisbol, que lo sentía tanto, que no podía creer que Carlos hiciera algo así. Yo no sabía qué decir. Gloria seguía hablando. Dijo que apoyaba lo que sea que yo necesitara hacer para proteger a los niños, que estaba horrorizada por cómo Carlos estaba actuando, que entendía si yo nunca quería verla de nuevo, pero quería que yo supiera que estaba de mi lado. Le agradecí y colgué. Me senté en el sofá un rato tratando de procesar que su propia madre se estaba poniendo en su contra. La sesión de mediación estaba programada para el jueves siguiente a las 2 de la tarde. Barajas me vio en la recepción de la oficina del mediador. Braulio Sánchez salió a las 2:15. Dijo que Carlos no había llegado aún. Esperamos otros 20 minutos antes de que Carlos apareciera. Olía a alcohol, su camisa estaba arrugada y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Braulio trató de empezar explicando las reglas básicas, pero Carlos interrumpió. Dijo que yo había puesto a toda su familia en su contra, que su propia madre estaba de mi lado. Braulio le pidió que dejara hablar a todos. Carlos seguía hablando encima de él. Barajas se sentó ahí calmado mientras Carlos despotricaba sobre traición y mentiras. Y cómo nadie entendía por lo que había pasado. Braulio finalmente logró callar a Carlos lo suficiente para preguntar qué quería de la mediación. Carlos dijo que quería custodia 50 hasta 50, la mitad del valor de la casa. Pago retroactivo por daños emocionales de los 5 años que mantuve a sus hijos lejos de él. Barajas esperó hasta que Carlos terminó. Luego sacó una carpeta. Leyó los hechos con esa voz calmada. 0 pensión pagada en 5 años. Sin vivienda estable ni empleo. Abandono de familia basado en acusaciones falsas. Acoso reciente y violación de límites. El reporte policial del campo de béisbol. La cara de Carlos se ponía más roja con cada punto. Braulio se volvió hacia Carlos y le preguntó directamente cuál era su plan para alojar a los niños durante su tiempo de custodia. ¿Dónde dormirían? ¿Cómo los mantendría? Carlos se puso a la defensiva. Dijo que él lo resolvería. Que yo solo estaba tratando de hacerlo quedar mal. Que encontraría un lugar y un trabajo una vez que tuviera a sus hijos de regreso. Braulio anotó algo. Carlos siguió. Dijo que yo estaba manipulando a todos. Que todo el sistema estaba arreglado contra los padres. Que a nadie le importaba su lado de la historia. Me senté ahí y lo dejé hablar. Vi cómo destruía su propio caso con cada palabra. Braulio me miró y asintió, como si quisiera escuchar mi lado. Tomé aire y me obligué a hablar claro. Le dije que mis hijos tienen estabilidad, rutina y seguridad, tienen un hogar donde saben que están a salvo, tienen horarios y amigos y actividades. Carlos no puede simplemente aparecer después de 5 años y exigir romper todo eso porque necesita un lugar donde vivir. Eso no es lo que hace un padre. Un padre pone a sus hijos primero, no a sí mismo. Braulio anotó algo mientras la cara de Carlos se ponía roja. Carlos empezó a gritar que yo estaba torciendo todo, que lo estaba haciendo sonar como un vago cuando él solo estaba tratando de ser un padre. Barajas se mantuvo calmado y señaló que Carlos tuvo 5 años para ser un padre y eligió no serlo. Carlos empujó su silla hacia atrás y se levantó. Se inclinó sobre la mesa hacia mí con los puños cerrados. Barajas se movió rápido y se puso entre nosotros mientras Braulio agarraba su teléfono y llamaba a seguridad. Carlos estaba gritando que yo arruiné su vida, que envenené a todos contra él, que iba a pagar por esto. Seguridad entró y escoltó a Carlos afuera mientras seguía gritando amenazas. Braulio se volvió a sentar y se frotó la cara. Dijo que la mediación había terminado y presentaría un reporte a la corte. Le dijo a Barajas que, dada la agresión de Carlos, recomendaría que el caso pasara directo a una audiencia de custodia sin más intentos de mediación. Barajas le agradeció y nos fuimos. Yo estaba temblando en el estacionamiento. Barajas puso su mano en mi hombro y dijo que de hecho eso salió mejor de lo esperado porque ahora la corte había presenciado el comportamiento de Carlos de primera mano. 3 días después recibí una llamada de Liz Cárdenas. Ella era la psicóloga infantil que la corte designó para evaluar la situación. Quería reunirse conmigo primero para entender la historia familiar antes de hablar con Toño y Dora. La vi en su consultorio un martes por la tarde. Tenía quizás 50 años, canas y ojos amables. Su consultorio tenía sillas cómodas y juguetes en la esquina. Me pidió que empezara desde el principio y le contara todo. Le di copias de documentos que había llevado. Estados de cuenta mostrando que pagué todo sola. Boletas escolares con solo mi nombre en ellas. Registros médicos listándome como el único padre. El reporte policial del campo de béisbol. Capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Carlos. Las tarjetas de cumpleaños que don Francisco envió a través de mi hermana. La llevé a través de la acusación de Carlos hace 5 años. Cómo nos abandonó cuando yo tenía 8 meses de embarazo. Cómo nunca pagó pensión ni visitó. Cómo solo regresó cuando necesitaba algo de mí. Liz tomó notas e hizo preguntas. Quería saber cómo les iba a Toño y Dora en la escuela. Cómo eran sus rutinas diarias. Si habían preguntado por su padre a lo largo de los años. Le dije que Toño solía preguntar cuando era más chico, pero paró alrededor de los 5 años cuando se dio cuenta de que su papá no iba a volver. Dora nunca conoció a Carlos. Ni siquiera había nacido cuando él se fue. La siguiente semana Liz se reunió con Toño y Dora en su consultorio.
Los llevé pero esperé en la recepción mientras ella hablaba con cada uno por separado. Toño pasó primero y estuvo ahí casi una hora. Cuando salió se veía cansado pero bien. Dora pasó después y solo estuvo ahí unos 30 minutos. Liz los acompañó de regreso conmigo y dijo que estaría en contacto con ambos abogados una vez que terminara su evaluación. Más tarde esa semana Liz llamó a Barajas y compartió sus hallazgos iniciales con él. Me llamó justo después para decirme lo que dijo. Toño había sido claro y articulado sobre no recordar a su padre de cuando era pequeño. Le contó a Liz sobre Carlos apareciendo en el béisbol, y lo asustado que se sintió. Dijo que no entendía por qué su papá se fue o por qué regresó ahora. Dora le dijo a Liz que ella no tenía papá y parecía confundida sobre por qué tenía que hablar de alguien que nunca había conocido. Liz dijo que ambos niños estaban bien adaptados y les iba genial en la escuela y actividades. Dijo que tenían un apego seguro conmigo y mostraban signos obvios de ansiedad cada vez que se mencionaba a Carlos. Su recomendación preliminar fue que los niños necesitaban estabilidad y cualquier contacto con Carlos debería ser extremadamente limitado si es que ocurría. Barajas programó una conferencia telefónica con el abogado de Carlos para discutir los hallazgos de Liz. Yo no estuve en la llamada, pero Barajas me contó después qué pasó. El abogado de Carlos trató de argumentar que Toño y Dora solo sentían cosas negativas sobre Carlos porque yo los había estado alienando por 5 años. Que yo los había envenenado contra su padre y por eso estaban ansiosos. Aparentemente Liz paró eso de inmediato. Les dijo a ambos abogados que 5 años de abandono voluntario no pueden culparse al padre con la custodia. Dijo que los niños no olvidan a un padre que está presente y es amoroso. Olvidan a un padre que eligió no estar ahí. Dijo que mi cuidado documentado y la ausencia documentada de Carlos hablaban por sí mismos. Barajas dijo que el abogado de Carlos se quedó callado después de eso y la llamada terminó bastante rápido. 2 semanas antes de que se programara la audiencia de custodia, pasó algo inesperado. Don Francisco envió cartas a Toño y Dora. Cartas hermosas con fotos de cuando Toño era pequeño. Fotos de Don Francisco cargando a Toño de bebé, enseñándolo a caminar, jugando en el patio. Don Francisco escribió sobre cuánto amaba ser su abuelo y cuánto los había extrañado. Le dijo a Toño que sentía tener que mantenerse alejado, pero que pensaba en ellos cada día. Le envió una carta a Dora también, aunque ella era muy pequeña para recordarlo, contándole sobre el día que nació y lo feliz que estaba de tener una nieta. Toño leyó su carta en la mesa de la cocina después de la escuela y empezó a llorar. Me preguntó si el abuelo Pancho realmente tuvo que mantenerse lejos todo este tiempo. Me senté junto a él y traté de explicarlo lo más simple que pude. Le dije que su padre cometió un error y acusó al abuelo de algo que no era cierto. Por eso el abuelo dejó de visitar porque su padre se enojó y le dijo que se alejara. Dije que a veces los adultos toman malas decisiones que lastiman a todos a su alrededor, especialmente a los niños que no lo merecen. Toño miró las fotos por mucho tiempo. Dijo que recordaba al abuelo Pancho un poquito ahora que veía las fotos. Preguntó si podía escribirle de vuelta. Ayudé a Toño a escribir una carta a don Francisco. Le contó sobre la escuela y cómo le iba en matemáticas y lectura. Escribió sobre béisbol y que su equipo pasó a los playoffs. Le contó a don Francisco sobre sus videojuegos favoritos y la bici nueva que le dieron en su cumpleaños. Dora quería mandar algo también, aunque no recordaba a don Francisco. Así que dibujó una foto de nuestra casa con todos nosotros parados enfrente. Se dibujó a ella misma y a Toño y a mí, y agregó una figura que etiquetó abuelo con cabello gris. Puse ambas cartas y el dibujo en un sobre y lo envié a la dirección de don Francisco. Don Francisco me llamó 2 días después de recibir la carta de Toño. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Seguía diciendo gracias una y otra vez. Dijo que recibir esa carta fue lo mejor que le había pasado en 5 años. Dijo que leer sobre la vida de Toño y ver el dibujo de Dora le hizo sentir que tal vez no los había perdido para siempre. Preguntó si había alguna oportunidad de verlos en persona una vez que la situación legal se arreglara. Le dije que yo quería eso también, pero teníamos que esperar hasta después de la audiencia de custodia. No quería darle a Carlos ninguna munición para usar en mi contra en la corte. Don Francisco entendió. Dijo que esperaría lo que fuera necesario si eso significaba que podía ser abuelo de nuevo. La audiencia de custodia se fijó para un jueves por la mañana 3 semanas después de que don Francisco envió sus cartas. Pedí el día libre en el trabajo y vi a Barajas afuera del juzgado a las 8:30. Llevaba 2 carpetas gruesas llenas de documentación y vestía un traje oscuro que lo hacía ver profesional y serio. Carlos apareció 10 minutos tarde usando un traje que reconocí como de Lalo porque las mangas le quedaban cortas y los hombros no ajustaban bien. Su cabello estaba grasoso y tenía ojeras oscuras como si no hubiera dormido en días. Su abogado era un tipo más joven llamado Daniel Solís que parecía recién salido de la escuela de Derecho, y seguía mirando nerviosamente sus notas. Nos sentamos en lados opuestos de la sala esperando a la juez. Carlos seguía mirándome fijamente, pero yo me enfoqué en las carpetas de Barajas y traté de evitar que mis manos temblaran. La juez era una mujer en sus 50 llamada juez Sandra Reyes, que tenía reputación de ser justa pero dura con los padres que abandonaban a sus hijos. Llamó el caso y pidió a ambos abogados presentar sus declaraciones iniciales. Daniel se levantó y habló sobre derechos parentales y segundas oportunidades. Dijo que Carlos cometió errores pero seguía siendo el padre, y merecía la oportunidad de reconstruir su relación con sus hijos. Mencionó que Carlos había estado pasando por un momento difícil pero estaba listo para hacerse cargo ahora y ser el papá que Toño y Dora necesitaban.
Todo el discurso se sintió vacío porque Daniel nunca mencionó ni una vez un plan concreto de dónde viviría Carlos o cómo mantendría a los niños durante su tiempo de custodia. Barajas se levantó después y su voz era calmada y medida. Empezó a exponer los hechos en orden cronológico. Hace 5 años, Carlos me acusó de tener una aventura con su propio padre basado en cero evidencia. Carlos se fue cuando yo tenía 8 meses de embarazo de nuestra segunda hija. Carlos nunca pagó un solo peso de pensión alimenticia en 5 años. Carlos nunca llamó, nunca visitó, se perdió cada cumpleaños y Navidad y evento escolar. Yo trabajé tiempo completo como radióloga y fui ascendida a jefa mientras criaba a 2 niños completamente sola. Compré una casa por mi cuenta. Los niños estaban prosperando en la escuela y actividades. Carlos solo reapareció cuando perdió su trabajo y su novia lo corrió, y necesitaba un lugar donde vivir. Barajas abrió su primera carpeta y empezó a sacar documentos. Estados de cuenta mostrando mi único apoyo financiero del hogar por 5 años. Registros médicos mostrando que llevé a Toño y Dora a cada revisión y manejé cada enfermedad. Boletas escolares mostrando excelentes calificaciones y asistencia. Recibos de equipo de béisbol y clases de gimnasia. Fotos de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad que Carlos se perdió. Los reportes policiales de cuando Carlos apareció en la práctica de béisbol de Toño y tuvo que ser escoltado fuera por oficiales. La documentación de las llamadas de acoso de Carlos y mensajes amenazantes. Las evaluaciones psicológicas de Liz indicando que los niños mostraban ansiedad al discutir sobre su padre y recomendando contacto limitado. La juez Reyes tomaba notas mientras Barajas presentaba todo. La cara de Carlos se ponía más roja con cada documento. Y Daniel se veía cada vez más incómodo. La juez preguntó si yo estaba preparada para testificar, y dije que sí, aunque mi estómago daba vueltas. Subí al estrado y Barajas me pidió describir qué pasó hace 5 años. Expliqué sobre las acusaciones de Carlos y cómo don Francisco dejó de visitar porque Carlos lo amenazó. Hablé sobre estar embarazada y sola con un niño pequeño y volver a trabajar 2 semanas después de dar a luz porque tenía cuentas que pagar. Describí la guardería que abría a las 6 de la mañana y trabajar horas extras cada semana y tomar turnos de fin de semana. Le conté a la juez sobre comprar la casa sola y ser ascendida en el trabajo y ver a mis hijos crecer sin su padre porque él eligió no estar ahí. Barajas preguntó sobre el comportamiento reciente de Carlos y lo describí apareciendo exigiendo mudarse, amenazando con llevarse a los niños, llamando 20 veces al día, presentándose en mi trabajo, mintiendo sobre don Francisco aceptando una prueba de paternidad. Me mantuve calmada y objetiva todo el tiempo, aunque hablar de ello me daba ganas de llorar. Daniel trató de interrogarme y preguntó si alguna vez intenté contactar a Carlos o alentarlo a ver a los niños. Dije que no porque él dejó claro que no creía que fueran suyos y yo no iba a rogarle a alguien que fuera padre de los hijos que abandonó. Carlos subió al estrado después y salió mal rápido. Daniel le preguntó por qué se mantuvo alejado por 5 años. Y Carlos empezó a poner excusas sobre cómo necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos y descifrar cosas. La juez interrumpió y preguntó directamente si alguna vez pagó pensión. Carlos dijo que no porque no estaba seguro de que los niños fueran suyos. La juez Reyes preguntó si alguna vez se hizo una prueba de paternidad para averiguar, y Carlos admitió que nunca lo hizo. Ella preguntó por qué no y Carlos se puso a la defensiva y dijo que yo debería haber ofrecido hacer una para probar que no lo estaba engañando. Daniel trató de redirigir y preguntó sobre los planes actuales de Carlos para la custodia. Carlos dijo que quería a los niños cada otra semana y que encontraría un departamento una vez que los tuviera. La juez Reyes preguntó dónde estaba viviendo ahora y Carlos dijo que con su hermano, pero estaba buscando su propio lugar. Ella preguntó sobre su empleo y Carlos dijo que estaba entre trabajos pero tenía algunas entrevistas en puerta. Ella preguntó cómo planeaba mantener a 2 niños sin ingresos ni vivienda, y la voz de Carlos se puso más fuerte. Dijo que él lo resolvería y que yo solo estaba tratando de hacerlo quedar mal porque quería castigarlo. La juez Reyes preguntó sobre las acusaciones contra don Francisco, y Carlos empezó a divagar sobre cómo Francisco estaba demasiado apegado a Toño y cómo se parecían, y cómo todos podían ver que algo estaba mal. La juez preguntó si tenía alguna evidencia real de una aventura, y Carlos dijo que era obvio para cualquiera que prestara atención. Ella pidió de nuevo evidencia específica y Carlos empezó a llorar. Dijo que toda su vida había sido dura y nadie entendía por lo que había pasado y todos estaban en su contra. Daniel se veía mortificado y trató de salvar las cosas preguntándole a Carlos si amaba a sus hijos. Carlos dijo que sí, claro que sí. Pero luego empezó a hablar sobre cómo yo los envenené contra él y puse a toda su familia en su contra e hice que todos pensaran que estaba loco. La juez Reyes lo detuvo y preguntó sobre el incidente del campo de béisbol. Carlos dijo que solo quería ver a su hijo y yo estaba siendo irrazonable. Ella preguntó si entendía por qué llamaron a la policía y Carlos dijo que no porque tenía derechos como padre. La juez llamó a un receso corto y Carlos pasó furioso junto a mí sin mirar. Barajas apretó mi hombro y dijo que salió tan bien como podíamos haber esperado. Cuando regresamos, Daniel llamó a doña Gloria como testigo de carácter. Contuve la respiración porque no estaba segura de qué diría incluso después de todo lo que pasó en casa de Lalo. Doña Gloria subió al estrado viéndose mayor y cansada. Daniel le pidió describir a Carlos como hijo y padre. Gloria se quedó callada un momento, y luego dijo que Carlos era su hijo y lo amaba, pero necesitaba decir la verdad.
Dijo que Carlos hizo acusaciones falsas graves contra su propio padre hace 5 años. Dijo que estaba avergonzada de haber creído esas acusaciones sin cuestionarlas. Dijo que don Francisco era un buen hombre que amaba a sus nietos y no hizo nada malo. Dijo que el comportamiento reciente de Carlos la asustaba y estaba preocupada por su estado mental. Dijo que los niños merecían estabilidad y seguridad y justo ahora Carlos no podía proveer ninguna de esas cosas. Daniel se veía en shock y trató de hacer que Gloria dijera algo positivo, pero ella solo seguía repitiendo que amaba a su hijo, pero no podía apoyar que él tuviera la custodia cuando no era estable. Carlos se levantó y gritó que su propia madre lo estaba traicionando. La juez Reyes le dijo que se sentara y se callara o lo haría sacar. El alguacil se paró y Carlos se volvió a sentar, pero estaba temblando de ira. La juez Reyes dijo que se tomaría 2 semanas para revisar todo y emitir un fallo. Esas 2 semanas se sintieron como 2 años. No podía dormir, y apenas comía y seguía revisando mi teléfono esperando que Barajas llamara. Toño me preguntaba todos los días si su papá se lo iba a llevar y yo tenía que seguir diciendo que no sabía. Dora tenía pesadillas y se metía en mi cama la mayoría de las noches. El fallo llegó un martes por la tarde. Barajas me llamó al trabajo y tuve que ir a sentarme en mi coche para tomar la llamada. Dijo que obtuve la custodia legal y física completa. Carlos obtuvo visitas supervisadas solo 2 horas cada 2 sábados en un centro de convivencia familiar supervisado. Tenía que completar clases de manejo de ira y clases para padres antes de que las visitas pudieran ser reconsideradas. A Carlos también se le ordenó empezar a pagar pensión alimenticia basada en algo llamado ingresos imputados, ya que estaba desempleado voluntariamente. La cantidad era de 4,000 pesos al mes, que no era mucho pero era algo. El pago retroactivo de los últimos 5 años se difirió hasta que Carlos consiguiera trabajo, pero no se perdonó, lo que significa que aún lo debería eventualmente. Me senté en mi coche llorando de alivio por 20 minutos antes de poder recomponerme lo suficiente para volver a entrar. Esa noche les dije a Toño y Dora que se quedaban conmigo y todo iba a estar bien. Toño me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y Dora preguntó si el hombre malo se iba a ir ahora. Dije que sí y pedimos pizza y vimos películas hasta mucho después de la hora de dormir. 3 días después Barajas llamó de nuevo. Daniel lo había contactado diciendo que Carlos quería apelar la decisión de custodia. Barajas le explicó a Daniel que apelar era caro y raramente exitoso, especialmente cuando la evidencia de abandono era tan clara. Dijo que la mayoría de las apelaciones y casos de custodia fallaban a menos que hubiera un error legal claro del juez y no había ninguno aquí. Nunca escuchamos nada más sobre una apelación después de eso. La primera visita supervisada de Carlos estaba programada para el sábado siguiente a las 10 de la mañana. El centro de convivencia era un edificio sencillo con cámaras en cada cuarto y personal que observaba cada interacción. Dejé a Toño y Dora y esperé en mi coche en el estacionamiento porque no podía dejar el área en caso de que algo saliera mal. Toño se veía nervioso entrando y Dora agarraba fuerte la mano de la supervisora. 30 minutos después la supervisora salió y me pidió entrar. Dijo que Carlos se había ido. Toño estaba sentado en un sofá viéndose confundido y Dora se escondía detrás de otro miembro del personal. La supervisora dijo que Carlos trató de abrazar a ambos niños de inmediato, pero Toño retrocedió y Dora empezó a llorar. Carlos se frustró y dijo que estaban siendo ridículos. Trató de hablar con Toño sobre la escuela, pero Toño daba respuestas cortas y seguía mirando la puerta. Carlos le pidió a Dora que se sentara en sus piernas y ella se negó. Después de unos 25 minutos, Carlos se levantó y dijo que esto no tenía sentido si los niños iban a actuar como si él fuera un extraño. Le dijo a la supervisora que me dijera que yo estaba haciendo esto a propósito y luego se salió. La supervisora dijo que escribiría un reporte para la corte notando que Carlos parecía no preparado para la crianza real, y se fue cuando los niños no respondieron inmediatamente como él quería. Dijo que los niños no habían hecho nada malo y sus reacciones eran completamente normales para niños que no conocían a su padre. Llevé a Toño y Dora a casa e hicimos galletas y no hablamos de lo que pasó. Carlos faltó a su siguiente visita programada 2 semanas después. El centro me llamó esa mañana para avisarme que nunca llegó. Faltó a la visita después de esa también. El centro envió notificaciones a la corte cada vez documentando su falta de asistencia. Barajas llamó y dijo que esto era común con padres que querían la custodia por las razones equivocadas. Una vez que se daban cuenta de que ser padre requería trabajo real y constancia, desaparecían de nuevo. Dijo que monitorearíamos la situación, pero el patrón de abandono de Carlos continuaba justo como antes. 3 meses después de la audiencia llamé a don Francisco y le pregunté si quería venir el sábado por la tarde. Mis manos temblaban mientras marcaba porque sabía que esto era enorme para él y aterrador para los niños. Don Francisco contestó al primer tono y su voz se quebró cuando dijo que sí. Le dije a Toño esa noche que su abuelo vendría de visita y Toño se quedó callado por un largo tiempo antes de preguntar si el hombre malo estaría ahí también. Le prometí que Carlos no estaría ni cerca de nosotros y Toño asintió, pero podía ver que estaba nervioso. Dora preguntó quién era el abuelo Pancho y mi corazón se rompió un poquito porque ella no tenía memoria de él en absoluto. El sábado llegó y limpié la casa 2 veces aunque no lo necesitaba. Toño seguía mirando por la ventana y Dora se quedaba cerca de mí haciendo preguntas sobre este abuelo que estaba a punto de conocer. Don Francisco tocó exactamente a las 2 en punto y cuando abrí la puerta tenía lágrimas en los ojos y un elefante de peluche en las manos. Toño se quedó atrás de mí y don Francisco no se abalanzó ni trató de abrazarlo. Solo dijo hola y que extrañaba mucho a Toño.
Dora se asomó por mis piernas y don Francisco se arrodilló despacio y le ofreció el elefante diciendo que escuchó que le gustaban los animales. Ella lo tomó con cuidado y lo abrazó sin decir nada. Invité a don Francisco a pasar y nos sentamos en la sala donde todo se sentía tenso e incómodo al principio. Don Francisco le preguntó a Toño sobre la escuela y el béisbol, y Toño dio respuestas cortas mientras miraba a don Francisco como si pudiera hacer algo aterrador. Don Francisco sacó fotos de cuando Toño era pequeño y Toño se acercó más para verlas. Había una de don Francisco enseñando a Toño a lanzar una pelota cuando Toño tenía quizás 3 años y Toño tocó la foto suavemente. La voz de don Francisco temblaba cuando explicó cuánto había querido seguir visitando, pero no podía por la situación con Carlos. Dora se subió al sofá junto a don Francisco con su elefante, y preguntó si él era de verdad su abuelo. Don Francisco dijo que sí y que había querido conocerla desde el día que nació. Después de como 1 hora, Toño preguntó si don Francisco quería jugar a la pelota afuera, y don Francisco me miró con tanta esperanza que tuve que mirar hacia otro lado. Fueron al patio y vi por la ventana cómo don Francisco le mostraba a Toño cómo mejorar su postura de lanzamiento. Dora se quedó conmigo pero seguía preguntando cuándo volverían a entrar. Cuando entraron, don Francisco le leyó a Dora 3 libros de dibujos y ella se sentó justo a su lado señalando las imágenes. Don Francisco me agradeció 4 veces por separado antes de irse diciendo que este fue el mejor día que había tenido en 5 años. Toño preguntó cuándo podía volver el abuelo y dije que arreglaríamos un horario regular. Después de que don Francisco se fue, Toño estaba más callado de lo usual y le pregunté si estaba bien. Dijo que el abuelo parecía agradable y lo recordaba un poquito ahora por las fotos. 2 semanas después, doña Gloria llamó y preguntó si podía venir a la siguiente visita con don Francisco. Dije que sí, pero le dije claramente que no hablaríamos de Carlos. Y el enfoque tenía que estar en los niños, no en el pasado. Doña Gloria aceptó de inmediato y dijo que solo quería conocer a sus nietos. La visita con ambos salió sin problemas porque doña Gloria siguió mis reglas y pasó todo el tiempo preguntándole a los niños sobre sus vidas ahora. 6 meses después de que Carlos apareció por primera vez en mi puerta exigiendo mudarse, mi vida finalmente se había asentado en algo estable. Toño y Dora veían a don Francisco y doña Gloria 2 veces al mes los sábados por la tarde y las visitas se hacían más fáciles cada vez. Carlos dejó de ir a las visitas supervisadas después de la 4ª vez, cuando Dora lloró, y Toño se negó a hablarle. El centro envió reportes a la corte, pero nunca escuchamos nada del abogado de Carlos sobre intentar de nuevo. Me ascendieron a un puesto directivo en radiología con un aumento significativo y mejores horas. La casa se sentía verdaderamente mía ahora sin la amenaza de Carlos reclamando la mitad. Toño entró al equipo estrella de béisbol y Dora avanzó a la clase avanzada de gimnasia. Empecé a dormir toda la noche sin despertarme preocupada por lo que Carlos haría después. Mi familia era pequeña pero era fuerte, y habíamos sobrevivido a algo que podría habernos roto.